mesa del informe queremos hablar de estereotipos, de los estereotipos del norte y del sur, de cómo somos los españoles, de cómo somos los andaluces, incluso de cómo somos los malagueños, y si afinamos un poco más, de cómo somos en cada uno de nuestros pueblos. Y si esos estereotipos son de verdad o son falsos, o si tienen parte de verdad. Así que, a modo de aproximación, estereotipos, sí, no sabe, no contesta. Bueno, ¿Qué te yo parece, soy Mariví? y siempre he sido una persona que ha estado en contra de los estereotipos. De hecho, yo, pues bueno, cuando entro en el partido en el que milito, el Partido Popular, pues muchas veces defendiendo ideas o, digamos, posiciones que dentro de mi partido pues no eran aceptadas por la gran mayoría de las personas de mi partido, pues siempre me he sentido bien y he intentado que no, bueno, me han respetado y he intentado que no me clasifiquen, por eso estoy en contra de los estereotipos. Yo, por ejemplo, pues decido ser madre en un momento en el que todavía el PP no estaba tan abierto, ¿no?, como está ahora, y soy madre soltera dentro del PP, he sido y fui la primera concejala de España en llevar una moción a un ayuntamiento pidiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo con la adopción, y luego eso llegó a nuestro país. Y por eso te digo que yo soy contraria completamente a los estereotipos, pero en España sí que somos bastante dados a clasificar a las personas, ¿no? Sí. Y creo que eso es un error por completo, porque las personas, cada una somos distintas, cada una somos únicas, Claro. y no te tienen por qué clasificar dentro de un grupo así de entrada, ¿no? Yo creo, y conociendo a Mariví, que en fin, ese estereotipo que se puede pensar, por ejemplo, contigo, pues como política salta por los aires. Pero claro, ni todos los catalanes son cicateros con el dinero, ni todos los madrileños son unos chulos, Exacto. ni todos los andaluces cuentan chistes. Algunos sí. Esther. Hombre, vamos a ver, es que a mí me gustaría matizar un poquito, ¿no? Claro, Porque claro. tú dices estereotipos sí o estereotipos no. No creo que, yo no tengo una respuesta clara, ¿vale? No puedo decir ni que sí ni que no. Estoy en contra de cualquier tipo de clasificación a la persona simplemente por una manifestación, por una tendencia o por un hábito de vida o por un pensamiento, por supuesto. Si habla de un estereotipo como generalidad, por ejemplo, pues en general en Andalucía se sale a partir de las 9 de la noche porque antes hace calor. Pues claro, quiero decir, por eso te digo que depende. Si estamos hablando de algún tipo de, no sé, de característica propia de una región, de modo global, de característica, sí. Estereotipo en sentido negativo, por supuesto que no. Pero y sobre mira, todo mucho respeto a la individualidad. Claro. O sea, siempre que hablamos de estereotipos tenemos que hablar de generalidades y nunca, por supuesto, a la individualidad, porque como bien decíais antes, en un partido como el Partido Popular estamos gente de muchísima condición y pensamiento y todo el mundo cabe, y sobre todo que cada persona tiene sus circunstancias, tiene su pensamiento y fundamentalmente el respeto. Claro. También pasa con los partidos políticos, También, ¿verdad? a mí me han dicho mil veces, Roberto, lo de los tú te has estereotipos. equivocado de partido, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Yo defiendo en lo que creo, me siento muy a gusto en el Partido Popular y yo no me he equivocado. ¿Por qué me tenéis que clasificar? O como cuando una vez, no en esta televisión, en otra, me dijo un contertulio de izquierda que yo por qué siempre iba de rojo, que el rojo era un color de la izquierda, ¿no? Entonces, claro, ahí te bloquea y tú dices, pero ¿quién es quién para decir a quién le pertenecen los colores cuando una se viste de una determinada manera, ¿no? Claro. Por eso te digo que soy contraria por completo y puedo poner mil ejemplos que desmontan los estereotipos de los andaluces, que de eso va hoy nuestro informe. Hay mil ejemplos que desmontan pues esa idea o esa imagen que puedan tener fuera de Andalucía de nosotros, porque es que muchísimos andaluces han ido a otras tierras a hacer trabajos que nadie quería hacer. Claro. Y sí, pero a nosotros se nos tacha de vagos. Entonces es una incoherencia total, ¿no? Buscando documentación para hacer el programa de hoy, Ortega y Gasset escribía y calificaba la actitud vital de los andaluces como hedonista, perezosa y holgazana. O sea, que esto... A mí eso me molesta profundamente. Va de atrás, ¿eh? Me molesta profundamente porque, efectivamente, yo estaba haciendo una reflexión antes de venir, ¿no? Digo, ¿de dónde vendrá? Yo recuerdo la primera vez que salí fuera de España, que yo tenía 16 años, se sorprendieron de que vistiera de color.
Esperaban a una persona vestida de negro que prácticamente fuera en burro y que estuviera todo el día con un clavel puesto en el pelo haciendo palmas y su padre tocando la guitarra, ¿no? Aquello a mí me molesta profundamente, ¿no? Pero más allá de dónde viene, es que lo que no se puede confundir es la vitalidad, la gana de divertirnos, nuestro humor y nuestro saber vivir, que lo tenemos mejor que nadie, con nuestra falta de implicación, nuestra falta de esfuerzo, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, y trabajando somos únicos. Lo que pasa, mire usted, que tenemos una tierra que además lo da, y cuando salimos a las 8 de la noche de trabajar, pues lo mismo nos vamos al chiringuito a tomarnos un espetito de sardinas. Claro. Y eso, perdona, es aprovechar cada minuto y cada vida. Claro. Trabajar como todo el mundo. Bueno, como todo el mundo y más. Y más. Esther, verás. Y mejor que nadie. Quiero poner un ejemplo que... No, claro, en fin, si nos están viendo fuera de Andalucía, que seguramente que nos estén viendo a través de la web o de YouTube o tal, aquí nos levantamos todos para trabajar a primera hora de la mañana y... Bueno, y si nos remontamos a otras épocas, Roberto, Quiero decir, ¿cuántos Por cierto, lo tenemos hacemos 40 como en todas las- grados, 40 como en todas las grados o comunidades 22, autónomas, con ¿eh? 40 grados y con 22. ¿Cuántos andaluces se fueron a Cataluña en un momento determinado Sí. a trabajar en fábricas cuando el boom industrial en Cataluña, ¿no? O cuántos andaluces se han marchado a las diferentes campañas de vendimia. Es decir, ¿qué prueba hay más grande de que nuestro trabajo, nuestra aportación ha levantado otras tierras de España, ¿no? Oye, dejadme un momento porque además tengo a una amiga de esta casa que es actriz del elenco de Allí Abajo, esa serie de Antena 3 Televisión, ¿se acuerdan, no? Que casi enfrentaba de forma amigable a vascos y andaluces. Es Noemí Ruiz y estamos hablando de estereotipo y hemos dicho vamos a llamar a Noé para que nos cuente. Noemí Ruiz, hola amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, nosotros muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien, muy bien. Me pilláis en el Festival de Plantilla, Ole, en Huelva. qué bueno. Oye, pues nada, disfrutarlo. Estás con la Escaramala, ¿no? Estoy con Laura Río, que hace poco la entrevistaste. Sí, claro que sí. Y Oye, pues que nada. presentamos anoche el corto, el de Ausencias, que lo han seleccionado por el festival. Qué bien. Bueno, pues nada. Así que muy bien. Muy bien, aquí estamos. A disfrutar. Oye, sobre todo, te llamaba porque hemos hablado mucho, tú y yo, sobre la experiencia de Allí Abajo, sobre lo que hemos visto los telespectadores en televisión, pero luego también sobre tu experiencia, ¿no? Tu experiencia como andaluza trabajando con vascos y también con personas de otros puntos de España en la serie. Y me acuerdo que me contabas que nos parecíamos mucho más de lo que pensamos en principio, ¿verdad? Muchísimo. Es decir, yo siempre digo que de fondo somos iguales, pero de forma somos muy diferentes. Entonces, sí, lo creo que al final cada uno en su forma, pero de fondo somos iguales. Es que al final lo que pasa es que nos gusta mucho buscar, ¿no? Como la diferencia, y creo que también, siempre y cuando se haga desde un punto de vista divertido y desde el punto de vista de reírnos de nosotros mismos, de nuestras costumbres, de nuestras formas, creo que eso siempre es bueno al final, ¿no? Lo que pasa es que el problema de los estereotipos y de los tópicos cuando se generalizan y cuando se llevan a un extremo, se hace para hacer daño, ¿no? O para criticar, para hablar mal. Claro. Pero al final, siempre y cuando sea para reírse, nosotros en la serie lo intentamos, al menos. Yo creo que no nos salió mal. Sí. Intentamos muchísimo de nuestras cosas y un poco, o sea, había gente que se ofendía aún así. Sí. Creo que había gente que no estaba de acuerdo con determinadas cosas. Pero bueno, también es verdad que la serie estaba hecha en un tono de comedia y se veía, ¿no? Que tenía esa intención sana. Claro. Entonces, al final yo creo que con humor se puede hablar de todo. Yo soy muy partidario, ¿eh? Incluso a los estereotipos, en fin, hacerlos con humor y siempre entra mucho mejor todo y sobre todo sin hacer daño. Tú vives en Madrid ahora, eres malagueña, ¿notas que hay ciertos prejuicios por ser andaluza? Pues mira, yo lo llevo bastante bien, pero porque ya te digo que yo cada vez intento cabrearme menos, Roberto, ¿sabes? Es decir, intento ser feliz y cabrearme, y lo llevo bastante bien. Y yo sigo siendo andaluza y seguiré siendo andaluza toda mi vida porque es mi forma de sentir, es mi forma de hacer, ¿no?
no sé, me encanta y no lo exagero, pero simplemente me muestro tal y como soy. Y en ningún momento he intentado suavizar mi acento, salvo cuando voy a trabajar, que eso sí, para eso sí lo hago. Y en Madrid, la verdad que bastante bien, salvo algún que otro comentario, que ya te digo, yo intento no molestarme. Hace muy poco me pasó que una compañera, que no se dedica ni a la interpretación ni nada, me decía que tenía que ser menos andaluza allí en Madrid. Y eso me generó, fíjate, de repente quería yo hablarlo hoy porque me venía el pelo para este debate, ¿no? Porque de repente me salió una cosa, no entendí ese ataque, ¿no? Y no entendí por qué de repente esa mujer me decía eso, ¿no? Me decía que bueno, que allí en Madrid la gente me iba a tomar más en serio si no era tan andaluza. Y no estoy nada de acuerdo. O sea, le di vuelta, de estas cosas de decir, bueno, espérate, hay que escuchar a todo el mundo, pero no estoy nada de acuerdo con lo que me dijo. Para mí, en mi forma de sentir, a la hora de trabajar, yo, ya te digo, o sea, es más, estoy estudiando doblaje ahora mismo, neutralizo y lo entiendo perfectamente, pero en mi día a día, a la hora de todo, de bajar a mi mercado, de bajar a comprar pan, de mi vida, o sea, o cualquier cosa, a la hora de tomarme una cerveza con unos amigos, yo me sale. Y yo esa forma que tengo, pues, no me la voy a cambiar. No se puede. Claro, no se puede evitar. Oye, Noé, me dice nuestra productora que te tienes que ir corriendo, así que te voy a agradecer muchísimo que hayas estado en nuestro programa, que mucha suerte en ese festival de Islantilla y que tengas buen verano, amiga. Muchas gracias. Oye, muchas gracias por llamarme, me encanta. A mí, tú sabes que, bueno, Roberto, que me encanta ya tu programa. Que me autoinvito ya a tu programa, ¿vale? Sí. Y así hablamos muy tendido. Es que me habéis pillado en el festival y estoy como igual, con muchos compromisos, ¿vale? Pero que cuando tú quieras, yo voy para allá, ¿vale? Sí. Y si no te tiro la caña y presentamos algo juntos, que tengo yo muchas ganas de hacer esto contigo una vez, ¿no? Alguna vez o algo. Eso me encantaría, la verdad. O oficiar una boda, yo qué sé, ya veremos. Vale. Noemí Ruiz, cuídate mucho, guapa. Y nada, nos vemos, buen verano. ¡Hasta luego! Gracias, igualmente. Chao. ¡Viva! ¡Viva! Oye, fíjate, estaba hablando Noemí de las complicaciones que tienen las actrices, pero cuidado, que nosotros, además compañeras de 101 Televisión, que han trabajado aquí, que se han tenido que ir o han decidido irse a trabajar a otras comunidades autónomas, a Madrid, a Barcelona fundamentalmente, y lo primero que les exigen es que se quiten el acento andaluz, que se afinen. Tienen que adaptarse. Yo tengo también una muy buena amiga que ha trabajado en muchos programas en teles nacionales que también le han dado ese tipo de advertencia, claro, ¿no? Entonces, claro. A las actrices, a los actores pero también. luego por otro lado, es verdad que cuando tú ves a un andaluz o a una andaluza en un programa a nivel nacional, pues por lo menos para mí, a mí me pasa, pues tiene otro aire que atrae un poco más, por lo menos a mí me pasa. Ahora mismo puedo poner un ejemplo de un programa que se está emitiendo en todas las televisiones autonómicas a la vez, presentado por un malagueño, y está teniendo, curiosamente, pues muchísima más audiencia en el País Vasco que aquí. El malagueño empieza por M y acaba por S. Exactamente. Pues Manolo Sarria. Correcto. Es amigo y de la Manolo casa. es Málaga Saludo pura. para Manolo, que está triunfando. Manolo es Málaga pura. Es Concurso. decir, tenemos, creo, yo no porque no me dedico a eso, pero vosotros, ¿no? Los que os dedicáis a la televisión. Luego, a la hora de dar, se da de una manera especial y se tiene como una especie de imán. Es la sensación que yo tengo, ¿no? Claro que Mira, a mí ese tema del acento me interesa muchísimo, porque yo antes de venir he reflexionado mucho sobre eso. Entonces, vamos a ver. El hecho de hablar con acento andaluz no significa que se malutilice el léxico. Eso es lo primero que yo quiero dejar encima de la mesa. Bueno, porque eso es que, por supuesto que sí, no. pero es que hay gente que lo une. Sí. Hay gente que lo une. lleva parejo. Y no es parejo. Es decir, un catalán con acento catalán puede hablar con un léxico fatal, y un gallego y un madrileño, que por cierto, no todos los madrileños hablan bien. Roberto, que tú eres de Madrid, ¿no? Tú eres de Madrid. Mientras no se demuestre lo contrario. Por ejemplo, el Madrileño laísmo y el leísmo, por eso te digo. allí Entonces, es donde más se no da en Madrid. No, de Andalucía para arriba el laísmo constantemente. Por eso quería yo me lo decir tengo que corregir. que en primer lugar no confundamos utilización buena del léxico con acento, eso en primer lugar. En segundo lugar, a mí me viene a la mente la polémica, me ha gustado mucho que Noemí saque este tema, la polémica que se ha originado con el programa de Pasapalabra.
que le han preguntado Sí, a Roberto Leal. a Roberto que por qué utiliza, por qué no deja su acento andaluz. Y perdona, o sea, él es sevillano, tiene un léxico perfecto, Claro. habla perfectamente, se le entiende perfectamente los enunciados, las preguntas que hace y todo lo demás. Pero yo tengo, por eso yo decía al principio en la entradilla, tú me preguntabas estereotipos, unos sí y otros no. A mí me dicen que vivo bien la vida y que se compagina el trabajo y tal, y te digo sí. El acento, ¿qué pasa? Que se confunde con falta de competencia muchas veces. Yo venía pensando en el coche y decía, vamos a ver, imagínate el siguiente escenario, un tribunal de oposiciones. Y nos examinamos tú y yo, Roberto. Sí. Tú con tu acento de Madrid Sí. y yo con mi acento andaluz. Nos toca el mismo tema, vamos por separado, pero nos toca el mismo tema. Y lo exponemos con el mismo nivel de experiencia o con el mismo nivel de competencia. ¿Quién tiene ventaja, tú o yo? No, dependerá del tribunal. En teoría no debería tenerla ninguno, No lo sé, pero no sé por qué hay, incluso los propios andaluces muchas veces, Sí, hay un prejuicio. nos sentimos, somos nosotros mismos. Es decir, yo creo que romper ese tipo de estereotipos es fundamental, pero creo que romperlos tiene que venir un poco también de la mano nuestra Sí, propia. propia, de salir de esa sensación a veces de baja autoestima con Efectivamente. respecto a cosas como lo de Que hablar andaluz. existe. Pero existe. pero claro que existe, Roberto, es que tradicionalmente se ha ridiculizado. Sí. Sí, No un quiero tema hablar- cultural quizá. Sí, No voy a hablar de ningún locutor ni locutora de radio, pero hay en concreto una que yo ya la he escuchado en varias ocasiones, y estoy hablando de una cadena a nivel nacional, que ella además es catalana, y no sé muy bien por qué tiene la tendencia a ridiculizar cuando algunos de los andaluces nos equivocamos, según ella, Sí. al usar una palabra, dando a entender que tenemos menos nivel cultural, que no sabemos usar el lenguaje, y eso sí que hace daño, porque no es Claro. verdad. Claro. Eso no es es lo verdad. que yo decía. Es que no es Separemos, verdad. por favor, tu Exacto. nivel competencial, tu nivel cultural, tu nivel profesional del acento. El acento no es más que una Eso es, característica eso es. de una tierra que además yo quiero poner en valor a Andalucía. Claro. En las letras, en la narrativa, en las actrices, en los actores, en la cultura, en los pintores, que tradicionalmente Andalucía ha dado muchísimos poetas, muchísimos escritores, grandes políticos de este país, grandes protagonistas de los distintos y de la historia de nuestro país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, no, yo siempre lo digo, y cuando salgo de Málaga, digo, mirar las listas de éxito. Y ahí está Vanessa Martín, ahí está Pablo López, ahí está Pablo Alborán, ahí está está ahí. Ana Mena, malagueños todos. Mirad a los actores, Antonio Banderas, Antonio de la Torre. Salva Reina, yo qué sé, Belén que Cuesta, Dani quiero decir, Rovira. Dani Rovira, por supuesto, Chef. los cómicos, unos cuantos, mira, aquí está Salva, por ejemplo. Sí. Chef Cocineros, aquí tenemos una... en fin. Es un talento muy Y grande. si nos ponemos a y revisar la historia... profesionales, Sí. Maribí, el grandes talento, profesionales, el talento. Pero El fija- talento existe en todo el país y yo me quedo con un tema que ha dicho Noemí en ese sentido. Somos más iguales de lo que creemos. Todos tenemos talento, todos somos capaces. Entonces, Sí. diferenciarnos por un hecho que nos caracterice culturalmente, ¿por qué no? Nos miramos más las diferencias que las cosas que nos unen. Y Noemí, en fin, a nosotros nos lo ha contado en este programa, es amiga y cuenta que cuando se junta el elenco vasco y el elenco andaluz en allí abajo, se dan cuenta de que tienen muchísimo en común, Cosas que al final en les común, gusta claro. salir, Claro. reírse, Como todo lo humano. Claro. en fin, pasarlo bien, Al intentar que final. la vida sea un poquito mejor. Claro. Por cierto, con respecto a lo que decía Ortega y Gasset del hedonismo, es que a lo mejor, digo yo, que es mejor ser hedonista que excesivamente competitivo, ¿no? Bueno, o se Puede puede ser. llegar también a un término medio, Puede o lo ser. que decía antes Esther, qué malo tiene después de estar todo un día trabajando, salir, darte un paseo y tomarte un espeto. ¿Eso tiene algo de malo? Hay que ver la de bares que hay en Andalucía. Bueno, ¿y qué? Bueno. ¿Cuánta gente viene aquí a disfrutar de nuestra gastronomía? A Es ver- que... a ver No hay si- a ver si diversión no hay más bares en baratita Santander. que tomarte Claro. un espeto Claro. en un chiringuito de una playa de Málaga. Exacto. Viendo las olas y oliendo el mar. Oye, permitidme que tengo a Zaida Estevez, es psicóloga del programa, es amiga y hablando de estereotipos queríamos hablar con ella. Y me dicen por aquí que estás triste. ¿Qué pasa, Zaida? No quiero que estés triste. ¿Qué va? ¿Eso es una broma que te ha engasgado alguien de tu equipo? Ah, vale. Digo, a lo mejor algo que estamos diciendo... Que como es la última colaboración de la temporada, eso, pero vamos, todo lo demás, genial. Yo tengo que decirlo, Zaida, y se lo digo a Maribí, a Esther y a todos vosotros, uno vive con emociones o dice de vacaciones, pero también con un poco de bajón, Yo, en fin, me gusta demasiado mi trabajo. Zaida Estevez, amiga, estereotipos. Desde un punto de vista de la psicología, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, mi opinión en esta ocasión la voy a trasladar desde la psicología social, que es la que va más al hilo de lo que estamos hablando a día de hoy.
si nos vamos a la etimología, la palabra estereotipo deriva de un conjunto de tipos, ¿vale? Y es algo a lo que nuestro cerebro está acostumbrado y le encanta hacer. Diríamos que es un mecanismo de economía cognitiva, por así decirlo, ¿de acuerdo? Se encuentra cómodo haciendo categorías de cosas porque eso a la larga le va a ayudar a saber actuar ante ciertas situaciones y personas. Diríamos que es algo inconsciente y evolutivo, pero no significa que nosotros nazcamos con ellos, son algo cultural. Se transmiten en la cultura, se transmiten en la familia, en la sociedad, incluso con los medios de comunicación, Roberto. O sea que una cosa sería a lo que estamos acostumbrados o cómo funciona nuestra mente, que se siente cómoda haciendo grupos y categorías de cosas, pero otra cosa es que culturalmente sí hay que trabajarlo para que esos estereotipos no se conviertan en prejuicios. Claro. Me ha gustado mucho porque, claro, son fenómenos culturales. Indagando un poco, por ejemplo, en por qué a los andaluces se nos ha tachado de, bueno, pues yo qué sé, esa imagen pintoresca, ¿no? Castiza, un poco agitanada, ¿no? Pues viene mucho del siglo XIX y de los viajeros románticos y de los escritores que hicieron una postal de Andalucía y se ha venido repitiendo durante décadas, casi hasta el día de hoy. Pero ojo, que como dices tú, no deja de ser una invención cultural, ¿no? Claro, una invención cultural, y el problema viene cuando estos estereotipos sustituyen la realidad o nos impiden la individualidad de cada uno. Eso es. Porque ahí está la riqueza también de este debate, porque son ciertos, existen, pero no significa que sean saludables. Entonces, es cultural, pero me pregunto yo, y os pregunto ya a todas vosotros, tú primero, Zaida, algo de cierto también hay, ¿no?, en los estereotipos. Lo cierto, el porcentaje de los estereotipos, te diría yo que se establece en que como necesitamos hacer categorías y simplificar, la simplificación forma parte de la realidad, pero simplificar el comportamiento humano y la personalidad, tanto individual como grupal, ya no es cierto. Por ahí, no sé si te he respondido. Sí, no, por supuesto. ¿Qué os parece? Bueno, ¿hay algo de cierto en los estereotipos? Yo estoy totalmente de acuerdo con Zaida. Tendemos, como ella bien explicaba, a clasificar. Y eso es un error. Y de ahí está el origen de los estereotipos. Yo creo, por eso he dicho al principio del programa que yo soy anti-estereotipo total, porque es que puedo poner tantísimos ejemplos de personas, de situaciones, de territorios, que es que se caen todos los estereotipos. Y yo creo que el origen es el que ha dicho Zaida, es nuestra mente tiende a clasificar, a simplificar para meternos y encasillarnos, encajonarnos, y eso es un error. Yo creo que es un error porque cada persona es única y tiene sus características únicas. Yo, sin embargo, fíjate, yo me quedo con otra cosa que ha dicho nuestra compañera, ¿no? Y es el estereotipo es una simplificación y nuestra mente lo necesita porque le ayuda, digamos, a relacionarse. Yo lo que he querido entender, ¿no? Que al hacer un estereotipo te ayuda a relacionarte con los demás, a una forma de comportamiento para interactuar, ¿vale? Y que son simplistas porque evidentemente tú no puedes clasificar el comportamiento de un determinado grupo y muchísimo menos de una determinada persona. Pero yo me quedo con otra cosa que ha dicho, que por eso yo repito, yo decía depende del estereotipo y depende de la carga de negatividad. Y es el problema de que muchas veces los estereotipos se convierten en prejuicios. Y eso es lo malo. Claro. Es decir, ¿el andaluz es una persona con sentido del humor en general? No. Aunque sea demasiado simplista. No, Pues yo pienso que sí. Pues yo conozco muchos andaluces que también son muy no hablo de ser gracioso. No hablo de ser gracioso. Como se dice en Málaga, uno sí es un pero no hablo de ser gracioso, pero hablo de capacidad de improvisación, de sentido del humor, de saber vivir en general. Permitidme una cosa, le voy a preguntar a Zaida. Zaida, yo creo que sí. No hay que ser tampoco muy susceptibles con esto. O sea, quiero decir que al final es una simpleza, es algo, en fin, como has dicho tú, ¿no? Es simplificar una cuestión, pero que tampoco nos lo tenemos que tomar muy a pecho. Yo recuerdo un tuit que levantó ampollas de sangre, que era, me parece, de una marca de electrodomésticos, de una gran superficie, que a las 4 de la tarde, un día en Twitter, puso: andaluces, buenos días. A mí me hizo mucha gracia. Quiero decir que tampoco hay que tomárselo todo tan a pecho. ¿Qué te parece, Zaida?
Pues hombre, el humor es muy saludable. ¿Qué sucede? Que no todos los estereotipos son culturales. Y antes de dar paso a algo que te quiero responder, es verdad que la compañera acaba de decir algo interesante, que los andaluces son más extrovertidos. Eso no va tanto con el haber nacido en Andalucía, sino también con las características climatológicas de los países. Porque si cogemos, por ejemplo, Francia, las personas que viven en el sur de Francia también son un poquito más extrovertidas porque estamos más expuestas al sol, tenemos más vida social fuera y eso a la vez influye en nuestro carácter. Pero no está totalmente relacionado, no una relación directa, pero sí podría ser una causa por la que nos relacionamos un poquito mejor. Y Roberto, lo que decías que nos lo tenemos que tomar con humor, pues depende de qué tipo de estereotipos. Vale. Porque, por ejemplo, los de género, pues no son nada positivos. Los estereotipos étnicos o raciales tampoco, porque van a favorecer muchísimo los prejuicios y la forma de actuar ante las minorías. Claro. Que es verdad que hay ciertos estereotipos donde ya estamos tocando líneas rojas, ¿verdad? Y ahí no, digamos. Por ejemplo, lo que ha dicho la compañera es muy interesante, el ejemplo de las oposiciones, porque también no solo en un contexto para optar a un puesto, sino en una simple entrevista laboral. Ya nos enfrentaríamos entre mujer y hombre, entre andaluz o madrileño, por ejemplo, pero también en las propias profesiones. Incluso yo lo he vivido en primera persona cuando inicié la carrera. Pues dices en grupos de amigos, en reuniones, no, yo estoy estudiando psicología. Y hace poco, o sea, en el año 2000, pues te decían, ¿me vas a leer la mente? No. Ya. O sea, también existen estereotipos profesionales, culturales, como estamos hablando hoy, de género, étnicos, incluso estereotipos de clase social. Qué interesante esto, ¿eh? ¿Verdad? Porque estamos marcando mucho el estereotipo por zonas, regiones, pero luego hay estereotipos que tienen que ver a lo mejor con, yo qué sé, pues con la mujer o con el racismo y tal. Ya nos podíamos aquí... Claro, sobre que a lo mejor ya estamos saliendo también, de la idea del estereotipo. También con el hombre, ¿no? También hay estereotipos del hombre que tú dices, Dios mío, ya el hombre del siglo XXI no va por ahí, de verdad. No. O sea, en fin, que... Sobre los territorios, inclusive dentro de un propio territorio local, también puedo poner mil ejemplos, claro. De personas que viven en Palma Palmilla y están marcadas y de repente llegan y dicen que viven allí y corriendo dicen, ¿pero por qué? Mira, ese ejemplo que has puesto me gusta porque pero es claro, pero un es que ejemplo eso es de real. simplificar. Pero es que eso es real. Simplificar, sí, es simplificar esa simplificación de la que Claro. hablaba Zaida. Claro. ¿No? ¿Se llama Zaida? Zaida. Claro, ahí corres el riesgo de simplificar una generalidad. Claro. Y eso es muy y no vea complicado qué porque al final discriminación, hay pero una no vea carga qué discriminatoria. discriminación. Pero pasa, o sea, quiero decir, yo, sabéis que vivo en Rincón de la Victoria, de Málaga a Rincón ya hay un pequeño escalón de, cuidado, de mirar de una manera, pero de Rincón para adentro ya hay otro rincón, sí. hay otro escalón. O sea que y pasa en la Costa del Sol y cuando miramos al interior también a veces se mira con ciertos prejuicios. Ya que estoy con Zaida Esteve, te pregunto, ¿cómo combatimos los estereotipos? Yo supongo que lo primero que me vas a decir es reconociéndolos y trabajando para evitarlos, ¿no? Para que, oiga, claro. que somos así, que somos de esta manera y no como usted nos está reflejando, ¿no? Con esa simpleza. Pues primero como adultos sería identificarlo, analizarlo y luego intentar no actuar con ellos, porque es cierto que la idea que tenemos, que sería el componente cognitivo, nos lleva al componente afectivo, que es si siento afinidad o siento rechazo hacia esa idea, y luego a lo conductual, que es cómo voy a reaccionar yo ante esa persona, ante esa situación, ¿vale? Entonces, eso es muy interesante trabajarlo a nivel de pensamiento crítico. Nuestra mente también le gusta mucho aferrarse a las ideas que tiene. Entonces, aunque tengamos datos que contradigan lo que nosotros pensamos, seguimos pensando lo que pensábamos. Por eso es muy importante entrenar desde la parte más inicial del sistema educativo en el pensamiento crítico, en analizar la realidad y en contrastar información, porque estas tareas son básicas para conocer una realidad mucho más amplia. Qué bueno, pues me encanta que nos des unas pautas también y unas posibles soluciones. Por cierto, que hablando de estereotipos me mandan mensajes y me dicen, oye, que estáis hablando de un estereotipo andaluz. Hay otro, que es el del señorito. El señorito bueno, andaluz. eso ya. Bueno, claro, sí. Que también, ahí también habría mucha literatura. No, yo, a la luz de lo que estaba comentando Zaida del pensamiento crítico, a mí me encanta que haya salido este tema, porque creo que el valor que mejor podemos darle a los nuestros, la capacidad
de análisis, la capacidad de abrir la mente, de abrir los ojos, de estar dispuesto a aprender de los demás, aunque luego no estés de acuerdo, pero sí a oír opiniones, a relacionarte con distintas culturas, con distintas formas de ver la vida. Obviamente la cultura china o la cultura japonesa no tiene nada que ver con la cultura europea, pero a mí me interesa saber por qué no, cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, los comparta o no los comparta, porque para mí es riqueza y es aprendizaje. Entonces, ese pensamiento crítico yo creo que es la clave para romper estereotipos, me parece clave. Me gusta mucho, porque en este Pues informe, sí. en estas mesas temáticas, nos gusta llegar a puerto, nos gusta, en fin, llegar a soluciones. yo Y siempre- estamos hablando, hemos empezado navegando, pero ya estamos empezando a encontrar Por lo que claves me ha al di- respecto por de los lo que está estereotipos. comentando la compañera Esther, yo siempre me he rebelado contra los estereotipos, porque es injusto por Claro. completo. Sabéis que he estado mucho tiempo llevando bienestar social en la ciudad de Málaga. He vivido y he visto situaciones tan distintas en diferentes barrios de la misma ciudad que no se puede clasificar a nadie. He tenido a una madre con un problema enorme y a otra de otra zona de la ciudad con otro problema igual de enorme, y tú no puedes decir hay que meter a todo el mundo en el mismo saco. Es injusto por completo. Y creo que ese pensamiento crítico del que hemos hablado y me encanta, pues el que te hace, o por lo menos a mí me ha hecho siempre rebelarme contra los Me estereotipos. gusta mucho además que esté hablando con 3 mujeres de estereotipos, porque si alguien se tiene que enfrentar a estereotipos, sois vosotras, ¿eh? Sí. Las Mira, yo mujeres. recuerdo, Siempre. me está Mil recordando... ejemplos, ¿no? Pero Siempre. te estaba mirando y digo, Maribí, en fin, Mira, rubia, sí. ya sabes, ¿no? Claro. Rubia tonta. Rubia, tonta, pepera, Sí, y guapa, tonta. y guapa y sí, sí, me lo delgadita. han dicho. No, no, pero es verdad, es Pero verdad. Roberto, es que me lo han dicho. Sí. Y entonces Guapa, cuando delgadita y alta, cuando Barbie, me han ¿no? conocido, Claro. me han dicho, oye, mira, discúlpame, que no eras lo que me imaginaba. Digo, ¿por qué? Porque soy rubia y del PP. Claro. O sea, Claro. Y si me río ya, fíjate. Claro. Mira, si me va a permitir un segundito. Sí, ahora le doy la palabra a Zaida. Hablando también. de estos estereotipos, yo cuando empecé, me vine a Málaga a trabajar, lo sufrí. Porque era el año 88, también es verdad, que ya hemos evolucionado más, pero lo sufrí muchísimo. Y a mí hubo una compañera, una abogada compañera, que me dijo, cómprate 2 chaquetas. La chaqueta para mí es mi prenda, Claro, claro. pero porque es muy versátil, porque siempre quedas bien y tal. ¿Por qué? Pues porque un hombre, cuando se colegiaba en el colegio de abogados, se ponía una chaqueta y una corbata y se le presumía la competencia. Una mujer la tenía que demostrar. Claro. Y hubo una primera tendencia de la mujer a masculinizar su imagen, porque había una igualdad con la competencia, o sea, la imagen, y eso ya se ha roto. Claro. Es decir, ya nuestra forma de vestir, nuestra forma de arreglarnos no tiene nada que ver con la profesionalidad, con la competencia, y te encuentras gente, yo qué sé, de congresos que hemos hecho, sobre todo en tecnológica y en digitales, que te encuentras gente que o sea, que son genios, Se han roto, y su vestimenta se ha roto ese estereotipo. ese estereotipo. Zaida, para terminar, vamos a ir cerrando ventanas, llegamos al final del debate. Hoy estereotipos. Pone el colofón a este monográfico de hoy. Bueno, la verdad que es muy interesante que hoy has contado con 4 mujeres para abordar este tema, y siempre resulta muy enriquecedor escuchar todas las opiniones al respecto, pero es cierto que creo que hay un hilo conductor, que hemos podido concluir que los estereotipos no son saludables porque nos predisponen y nos programan para actuar de cierta manera ante situaciones, ante personas, ¿vale? Y que la única receta que conocemos a día de hoy estimular el pensamiento crítico desde la fase más temprana, y luego también nosotros como adultos, ¿y por qué pienso yo esto acerca de tal cuestión? Y ahí, Roberto, te lanzo la pelota porque tú trabajas en los medios de comunicación y ahí es necesario trabajar mucho en ese sentido. Cómo se redactan las noticias, cómo se da paso a ciertos contenidos, también va a favorecer el pensamiento crítico. Pues, Zaida, me lo apunto, ¿eh? Y es verdad que hemos hablado mucho de cómo nos miran desde fuera, pero también cómo miramos nosotros a los de fuera, ¿eh? Y cómo también estereotipamos a unos en función de sus regiones, de su género, de su procedencia. En fin, es que habría 1000 ejemplos. Psicóloga, Zaida Estevez, amiga de la casa, cuídate mucho, buen verano, y en septiembre te seguiremos llamando, ¿eh? Porque para nosotros eres un faro que nos va iluminando y es muy, muy agradable. Y yo estaré encantada de atenderos, que paséis buen verano y acordaros de renovar esas neuronas y cuidar de neurotransmisores, porque eso al final es salud. Vamos a intentarlo. Zaida, cuídate mucho, un beso, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Pues qué interesante, ¿eh? Todo lo que estamos hablando. Fíjate que así en principio
Hemos empezado, bueno, 8 apellidos vascos, Pero, allá Roberto, abajo, Zaida... los medios de comunicación básicos, vitales, Mm, todos, a todos los niveles, para romper los estereotipos, para cuidar. Desgraciadamente todavía, lo tengo que decir así, lo estoy diciendo en un medio, Claro. todavía ahí hay un trabajo enorme y eso al final es lo que va calando en las generaciones nuevas. Y los medios de comunicación, ahí tenéis un trabajo fundamental. Fíjate, te voy a poner otro ejemplo y no quiero que... en torno al 28 de junio, que sabéis que es el Día Internacional LGTBI, en la televisión pública andaluza nunca se había hecho una programación especial y creo que hay que hacerlo porque es educativo. Lo ha hecho por primera vez, se ha hecho por primera vez en este año. Pues ha habido reacciones de personas que decían, pero ¿cómo es posible que gobernando el PP esto se haga por primera vez? Otra vez cayendo en ¿por qué? Si creemos en la igualdad, pero oye, es que está ahí Vox, es que está ahí tal, pues se ha hecho una programación especial. Y creo que a través de los medios de comunicación se puede hacer una labor educativa tan importante para fomentar ese pensamiento crítico que en vuestra mano está también, ¿eh? Sí, no. Está en manos de todos, ¿eh? Porque también está en manos de cuando estamos en casa con nuestros hijos viendo la televisión y a lo mejor hacemos ciertos comentarios desafortunados. Sí. Pero yo cuando hago, por ejemplo, televisión o radio o escribo en prensa, justamente lo que intento es salir, buscar. Hace poco lo hablábamos además aquí con gente de la casa, ¿no? Hagamos la televisión del futuro, hagamos la televisión de nuestros hijos andaluces y no a lo mejor tanto la anterior. No sé, es una posible fórmula. ¿Terminamos, Esther? Terminamos. No, yo solamente quería decir que la puerta que has abierto al final hay que explorarla, porque nosotros mismos hay un hilo conductor que estamos de acuerdo, que es educar en el pensamiento crítico, educar en el análisis, en la apertura de mente, pero también educar en los prejuicios que nosotros tenemos propios cuando miramos a los demás. Y dejo solamente señalado que eso te impide conocer gente muy interesante. Sí, el hecho de que tú califiques a una persona solamente por su aspecto, por su sexo, por su condición sexual, por su condición religiosa, te impide muchas veces conocer personas que te aportarían mucho en la vida. Y ahí lo dejo. Ahí está. Pues aquí llegó la hora, intentamos que pase gente de todo tipo, de toda condición, de todo carácter ideológico y de verdad aprendemos muchísimo. Así que intentemos evitar eso, los estereotipos.